a grabar. Listo, entonces mire, el día de hoy vamos a trabajar esta evaluación, ¿sí? Que tenemos en la página 130, ¿sí? Entonces, por favor, se ubica y vamos a ir pregunta por pregunta trabajando conjuntamente conmigo. ¿Listo? Entonces, me ayuda, por favor, Martín Palma, ¿qué nos dice la pregunta número 1? Póngase todo el mundo ahí en la página, por favor. Para que esto trabajamos conjuntamente, entonces luego solo tiene que tomar la foto y subirle a su portafolio, ¿sí? Porque estamos trabajando aquí en la clase, entonces esto debe estar en su portafolio. Yo ya les mandaré un nuevo listado hasta dónde más debe tener usted adicional a lo que ya le había enviado, ¿listo? Entonces vamos, ayúdeme Martín Palma. ¿Qué nos dice la primera pregunta? Nos dice, anota dos características del dialecto afroesmeraldeño y afrochoteño. Ya, ustedes deben haber trabajado un poco este tema, ¿no es cierto? De cómo hablan los afroesmeraldeños y los afrochoteños, o sea, los del Chota y los de Esmeraldas. Según ustedes, ¿qué características podemos encontrar ahí? Que se comen letras al hablar. Correcto, ¿no es cierto? Una de las características de ellos omiten ciertas letras en la forma de hablar. Muy bien, esto hablamos en los afroesmeraldeños especialmente, ¿sí? Muy bien, listo. Otra característica, ¿sí? Especialmente, ¿qué tipos de letras hacen énfasis en ellos, en la pronunciación de sus, al momento de hablar? ¿Quién me dice? Especialmente los afroesmeraldeños, ¿en qué letras ellos, La S creo que es. ya por ahí la S, también tenemos la doble L, ¿sí? Ellos hablan bastante con lo que es la doble L, ¿sí? Y la Y, sobre todo en estas dos letras, en la forma de hablar, ellos hacen énfasis en estas letras, casi no se distingue al momento que ellos hablan o pronuncian las palabras. No es que lo hagan mal, sino que simplemente es la forma de hablar de allá, ¿sí? Es el acento que ellos tienen, así como por ejemplo en Cuenca, ¿no es cierto? Ellos que tienen los cuencanos el acento al momento de hablar. ¿Cómo hablan los cuencanos? ¿No han escuchado hablar a un cuencano? Cantado, dice. Cantado, ¿no es cierto? Y Ellos con la hablan, R. y con la R, así es, exacto. Así hablan los cuencanos, es simplemente el acento que ellos tienen. Listo, en el caso de los afroachoteños, o sea, los del Valle del Chota, en este caso, ¿ellos qué hablan? Ellos también tienen, ¿qué pasa? Que también, ellos también tienen problemas en hablar con el sonido de la S también, ¿sí? Póngale ahí también en una de las características que tienen el inconveniente también al momento de pronunciar la letra S, ¿no es cierto? Utilizan este sonido de la letra S. Y también tienen ahí un poco, ¿no es cierto? Como ellos están al otro lado, ¿sí? Tienen un poco la influencia de la zona andina, ¿sí? Ellos hablan también un poco mejor, sí, que los afroesmeraldeños, ¿sí? Porque tienen esta influencia de la zona andina al otro lado. ¿Listo? Entonces, ahí tendríamos las características de esta forma de hablar. Ahora hay que tomar en cuenta, ¿sí? Que simplemente por el lugar o la provincia que tienen estos diferentes acentos, así como nosotros también, por ejemplo, aquí en la sierra, ¿no es cierto? Hay muchas personas que hablan utilizando sobre todo lo que son la R, la doble R, ¿no es cierto? Hace énfasis bastante en esa forma de hablar y uno ya se conoce que es una persona serrana. En cambio, por ejemplo, los de la costa, las personas, generalmente los que se les dicen los monos, las personas de la costa, ellos también tienen otra forma distinta de hablar, ¿sí? Pero es por el acento, ¿no es cierto? Es la forma en el lugar donde se encuentran nada más, no es que hablen mal, ¿sí? Listo, vamos a la pregunta número 2. Ayúdeme, Dylan Herrera, ¿qué nos dice la pregunta número 2? Ya dice, detalla los tres momentos de la migrantes a nuestro país. Explica cómo se llegó a cabo cada uno. Ya, dice que expliquemos esto de que cómo llegaron, ¿no es cierto?, los
afrodescendientes, o en este caso los negros, a nuestro país. Esto es parte de la historia de nuestro país y esto desde que nosotros estamos en la escuela nos van contando la historia, ¿no es cierto? Primero decimos que cómo llegaron ellos a nuestro país. ¿Quién conoce parte de la historia cómo llegaron? Por un naufragio. Correcto, Isaac, gracias. ¿No es cierto? Ellos llegaron, ¿no es cierto?, por un naufragio de una embarcación que venía, ¿no es cierto? ¿Desde dónde venía especialmente? África. Desde África. Adriana, ¿qué me iba a decir? Dígalo, dígalo. No, ya. Venían desde África, ¿no es cierto? A través de las costas de Panamá, venían en unos barcos. A ellos los traían como qué. ¿Cómo venían ellos? ¿Venían de paseo? ¿Cómo los traían? Esclavo. Como esclavos, ¿no es cierto? Ellos venían en los barcos como esclavos. Uno de estos barcos naufragó en las costas esmeraldeñas, se dice, y que se dice que desde ahí, ¿no es cierto?, se asentaron estos personas negras y de ahí, pues obviamente lograron ya escaparse o lo demás y fueron libres y se asentó esta comunidad esmeraldeña. Entonces ahí escriba usted aquí nos dice que pongamos, ¿no es cierto?, en la primera llegada, entonces sería que vinieron desde África en unos barcos y naufragaron en las costas de nuestro país, ¿sí? Luego se dice, ¿no es cierto?, en la segunda etapa, entonces pondríamos que ellos llegaron, ¿no es cierto?, para trabajar como esclavos, ¿sí? En la segunda parte tenemos, ellos trabajaban, los traían para que trabajen como esclavos. Y miren, esta segunda parte podemos poner también, ellos los llevaron, por eso también, mire, si naufragaron las costas de en nuestra provincia, en Esmeraldas, entonces, pero como los traían para trabajar como esclavos, sí, a ellos los llevaban a trabajar en lo que es el Valle del Chota. Por eso también hay este asentamiento de los negros en este lugar, ¿sí? Porque los llevaban allá también a trabajar como esclavos. ¿Listo? Eso sería en la segunda etapa. Y en la tercera etapa, ¿no es cierto? Ahí ya viene el hecho de que ellos se fueron libres, ¿sí? Fueron libres, ya lograron liberarse y pues ya se asentaron en estas comunidades, tanto en la provincia de Esmeraldas como en el Valle del Chota, exclusivamente lo que es en nuestro país, ¿sí? Ahí tenemos especialmente las tres etapas en las que tenemos esta descendencia de lo que son los negros. ¿Listo? ¿Estamos hasta ahí, por favor? Vamos, vaya completando, por favor. Ayúdenme, Anaí Paguay, ¿qué nos dice la tercera pregunta? Ok, dice, formula un ejemplo de los diferentes tipos de preguntas de una encuesta. Ya. Dice que, ¿no es cierto?, formulemos, usted trabajó este tema acerca de las encuestas y generalmente en una encuesta nos encontramos con preguntas abiertas, preguntas cerradas y preguntas mixtas que puede usted seleccionar o ver, ¿no es cierto?, los tipos, puede dar varias opciones de respuesta. Entonces, vamos a formular una pregunta de tipo abierta. Si hablamos una pregunta de tipo abierta, quiere decir que la persona a la que usted le está entrevistando puede responder de su criterio, ¿no es cierto? Una pregunta de que qué piensa sobre algo, ¿sí? Entonces, si hablamos ahí de una pregunta abierta, es el criterio de cada uno, lo que piensa, lo que quiere decir. Cuando hablamos de una pregunta cerrada, simplemente respondemos el sí o el no, ¿sí? No hay opción a nada más. Y de una pregunta mixta, ¿no es cierto? Tenemos varias opciones que puede seleccionar o puede escoger. Entonces, en base a eso, vamos formulando una pregunta. De cualquier tema a su elección, ¿quién me quiere decir cómo sería una ¿Cuál es pregunta su color abierta? favorito? Ya, aquí dice cuál es su color favorito. Se puede considerar, sí, como una pregunta abierta, ¿sí? Porque puede decir rojo, puede decir verde, puede decir muchos colores, ¿sí? Estaría bien, no habría ningún problema. Listo. ¿Alguien más que haya formulado otra pregunta? Está bien, gracias. Otra pregunta abierta, ¿qué puede ser? Aprovechando estas fiestas, ¿cómo podríamos generar una pregunta abierta?
¿Qué piensas de las previsiones del gobierno, Alicia? Correcto, muy bien, ¿no es cierto? Entonces ahí la pregunta, la persona que tú le estás haciendo puede responder, ¿no es cierto? Porque le está diciendo, ¿qué piensas? ¿Sí? Entonces ahí ya le está dando un criterio que él indique todo lo que piensa. Muy bien, gracias. ¿Alguien más? Otra pregunta que pueda generarse en preguntas abiertas. A ver, repite, Junior, no te escuché. ¿Cuál es tu comida favorita? Ya, ¿cuál es su comida favorita por Navidad? Podríamos, para que ahí tenga varias opciones. Ah, sí, ¿ya? Listo. Entonces, ahora vamos. Preguntas cerradas. Ahora vamos a la pregunta cerrada. De sí o no. ¿Qué le debe preguntar? ¿Cómo sería ahí una pregunta? A ver. ¿Te gusta Navidad? ¿Ya te gusta Navidad? Responde sí o no, ¿no es cierto? Listo. Otra pregunta. Muy bien, vamos. ¿Jugaste amigos? Ya, jugaste, muy bien, gracias. ¿Qué decía Odalis? ¿Te gustan las mascotas? ¿Te gustan las mascotas? Muy bien. Entonces, ahí generamos una pregunta, ¿no es cierto?, cerrada. Si tú le dices, a ver, repite, Junior, más durito. Junior, ¿Te gustan las fiestas? ¿te gustan las fiestas, no es cierto? Ahí sí, ¿y a ustedes les gustan las fiestas? Levante la mano al que le gustan las fiestas. No les gustan las fiestas. Ah, ya, pues yo pensé, ahí sí, sí nos gustan las fiestas, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces ahí usted responde, ¿no es cierto? Si sí o si no, le da opción de que si es que le gusta o no le gusta. Listo, muy bien. Y nos vamos a una pregunta mixta, ¿no es cierto? Ahí usted le puede que tenga varias opciones de respuesta, ¿no es cierto? ¿Cómo puede ser, Anaí? O sea, sería como... O sea, yo puse como, por ejemplo, ¿te gusta el carnaval y por qué? O sea, es una pregunta Esta. mixta porque te está diciendo que sí y ahí tienes que responder el por qué te El, gusta. correcto, sí, también se puede trabajar de esta manera, ¿no es cierto? Le hace la opción de respuesta y que explique las razones del por qué le gusta. Está bien, esa es una de las respuestas, también puede ser mixta. Listo, otra, ¿quién puso otra de respuesta mixta? ¿Cómo sería otra? A ver, vamos, ¿qué pusieron el resto? ¿Y el resto por qué no opina? A ver. ¿Qué regalo de Navidad hubieras querido y cuál te compraron? Listo, ¿no es cierto? ¿Qué regalo hubiese querido y cuál te comprar? Inclusive en esta pregunta que dice Martín le puede poner, ¿no es cierto? ¿Qué prefieres de regalo de Navidad? Y le puede dar varias opciones, ¿no es cierto? Le puede ahí poner varias opciones y pues que la persona que le esté encuestando escoja las opciones que desea, ¿no es cierto? Mire que estuviéramos de esa suerte que nos den varias opciones de regalos de Navidad, ¿no es cierto? Por ahí ya algunos ya les han de verdad dado regalos de Navidad, otros van a estar esperando. No dicen por ahí. Tranquilos, de seguro. Ya mismo el Navidad es recién el viernes, porque el jueves es Nochebuena, entonces el viernes recién es Navidad. Entonces, mire, listo. Entonces ahí tenemos estas diferentes opciones de respuesta. Listo. Vamos a la pregunta número 4. Ayúdeme, Adriana. ¿Qué dice la pregunta 4? ¿En qué consiste el procesamiento de datos de una encuesta? Explica las acciones que deben realizarse. Ya, nos dice, ¿no es cierto?, en qué consiste el procesamiento de los datos. Una vez que nosotros ya tenemos esta encuesta, sí, usted tiene que procesar esos datos, ¿no es cierto?, para obtener un resultado. Entonces, ¿cuál sería el primer paso que tendríamos que hacer una vez que ya tenemos realizadas las encuestas? Es las respuestas que dio el participante. Ya, ¿no es cierto? Vaciar sería en este caso lo que él nos dice, ¿no es cierto? Las respuestas, ¿sí? En este caso, usted ya ingresa como a una base de datos pregunta por pregunta, vaciar para ir viendo cuáles fueron los resultados de cada una de estas preguntas. Gracias, muy bien. La segunda, ¿cuál sería? ¿Cuál sería la segunda? Una vez que usted ya vació estas preguntas, estas respuestas, ¿cuál sería un segundo paso?
¿sí? En el segundo paso ya puede usted ir verificando pregunta por pregunta, ¿sí? Usted ya va verificando los datos pregunta por pregunta para al final poder tener la estadística, ¿sí? Ahora, una vez que ya tiene usted pasado todas las preguntas, ya tiene analizado pregunta por pregunta, ¿cuál sería el siguiente paso a hacer? A ver. Analizar las respuestas. Ya, muy bien. Entonces aquí sería analizar, ¿no es cierto? Las respuestas, muy bien. Analizar las respuestas. Una vez que ya analizo las respuestas, ¿a qué llego? ¿Qué saco ya? ¿Una? Dígalo usted. Conclusión. Correcto, llego a sacar las conclusiones, ¿no es cierto? Llego a concluir ya, a saber qué fue lo que obtenimos de estas encuestas y al final, ¿qué se hace? ¿Qué se hace siempre al final de una encuesta? ¿Qué se presenta? Ya. ¿A través de qué presentamos esto? ¿A través de qué? ¿A través de qué se presentan ya los resultados de una encuesta? ¿Qué se realiza al final? A ver, vamos. ¿Qué se realiza al final, chicos? Una vez que ya sí se grafica, se realiza un gráfico estadístico, ¿sí? Se presenta a través de un gráfico estadístico este análisis de cada una de las respuestas. ¿Listo? Entonces, ahí tenemos todos los pasos que usted hace al finalizar una encuesta. ¿Listo? Entonces, vamos por favor a la siguiente pregunta. Tenemos la pregunta número 5, ¿sí? Y vamos aquí trabajando un poquito de las oraciones, ¿no es cierto? En estilo directo. Listo. Entonces vamos, ayúdeme por favor, Aganta Vadillo, ayúdeme leyendo la pregunta 5. ¿Qué nos dice? Cambia al estilo indirecto las oraciones del estilo directo. Pon atención a los verbos, a los pronombres y a los adverbios de lugar y tiempo. Listo. Entonces dice que cambiemos de estilo directo a estilo indirecto. Entonces aquí tenemos distintas oraciones, ¿no es cierto? Recuerde que ya habíamos trabajado un poquito esto del estilo, ¿no es cierto? De lo que es en forma directa y lo transformamos a forma indirecta. Entonces, vamos con la primera. Mónica, léanos en estilo directo. ¿Cómo está la primera oración? Las mamás siempre repiten, ahorren para que el ahorro se haga un hábito. Listo. Y en forma indirecta, ¿cómo le pondrían ustedes? Las siempre repiten. Ya, ¿no es cierto? Puede ser, muy bien. ¿Alguien más cómo le puso en forma indirecta? ¿Cómo Las se mamás siempre lo repite. Ya, sí, también, ajá, muy bien, listo. Ahí sería correcto. Listo, vamos a la siguiente. Váyale usted, por favor, cambiando, ¿sí? ¿Cómo sería? De forma directa y en forma indirecta que tenemos aquí. Sebastián, ¿cómo sería? Léanos en forma directa la siguiente oración. La abuela anuncia, ya compré las entradas para el cine. Ya, ¿no es cierto? Dice, la abuela anuncia, ya compré las entradas para el cine. Y en forma indirecta, ¿cómo sería? Ella anuncia. Ya, ella anuncia, dice, pero tenemos, ¿no es cierto?, la abuela. Recuerda que al momento de transformar en forma indirecta, nosotros tenemos unos pronombres, ¿sí? Que yo debo utilizar para hacer este cambio, ¿sí? ¿Quién ¿No recuerda? sería la, Ya por ahí dice la, ¿no es cierto? ¿Cuáles son estos pronombres? Le anuncia, Le anuncia puede ser, por ahí dice la también. ¿Cuál más podemos utilizar? Lo anuncia. Ya, muy bien, listo.
Sí, véale ahí la mejor opción tiene que ver usted, ¿no es cierto? Si hablamos de que dice, ya compré las entradas, la abuela anuncia, ¿no es cierto? Que ya compró las entradas, entonces, ¿qué puede decir usted? La abuela anuncia que ya las compró, pues, también puede utilizar el término las, ¿sí? Porque está anunciando que ya las compró, ¿sí? Ese término también las puede usted utilizar, ¿sí? Listo. Vamos a la siguiente. Ayúdeme. A ver, por acá, Alejandra. ¿Qué nos dice la siguiente? El profesor nos insistió, traigan todos los materiales para que no les falte, para que Ya. nada les falte. Para que nada les falte. ¿Qué término los puede utilizar aquí en forma indirecta? ¿Qué pronombre lo cambio? Si yo digo, el profesor nos insistió que trabajemos todos, ¿cómo será? Los. Ahí se mantiene con los, ¿no es cierto? Ahí tenemos con los materiales para que nada nos falte, ¿sí? Ahí podemos mantener con el pronombre los. Listo, muy bien. Vamos por acá, ayúdenme. Jean, la siguiente, ¿qué nos dicen? No tiene audio. Ah, no tiene audio, gracias. Robinson, Sí, Lisa. lea la siguiente, la cuarta, ¿qué nos dice? Ya. La guía les decía, vengan al menos una hora antes de la hora de partida. Ya, ¿cómo cambiaría ahí? La guía les decía que, ¿cómo puede ser? ¿Cómo les quedaría en forma indirecta? Les decía. Ya, por ahí dice les decía, muy bien. ¿Cómo sería? ¿Cómo más sería? A ver. La guía les decía que, si yo quiero decirle de forma indirecta, recuerden que también ahí me puede cambiar, ¿no es cierto? Ahí dice les decía y está entre comillas, ¿no es cierto? Dice que vengan. Ahí puedo yo también cambiar este verbo y puedo decir que vinieran, ¿sí? Que vinieran al menos una hora antes de la partida, porque les estoy diciendo de forma indirecta, ¿no es cierto? Les dijo que vinieran antes, ¿no es cierto? Para que no se atrasen en este caso. Ahí puedo utilizar esta terminación también, por favor, chicos, ¿sí? Y nos vamos a la última. A ver, ayúdenme la última. Isaac, lea la última. Dicen es que no tengo el libro. No Ah, estoy ya. en mi casa. Listo. Bueno, Ami. Ok, dice. Lea la última. Clase, ¿me podrían decir en qué página está? Ah, ya, estamos en la 131. Es cierto que recién ingresaste. Listo, en la 131. Sí, estamos en... Ana Puente, ayúdame con la última, por favor. A ver. Ana, parece que no se te escucha. A ver, vamos, ayúdame, Odalis Carrera. ¿Qué nos dice la última? Dice, mi hermana me ofreció, haré un pastel de chocolate si encuentro todos los ingredientes. Listo, ¿cómo será en forma indirecta? ¿Cómo nos quedaría? Ella me ofreció. Ya, bueno, ella me ofreció, puede ser, ¿no es cierto? En forma indirecta, ella me ofreció un pastel, ¿no es cierto? ¿Cómo más podría quedar? Si yo digo, mi hermana me ofreció, ella dice, me ofreció, haré un pastel. Entonces, ahí le puedo cambiar este verbo también de haré. ¿Cómo quedaría? Me ofreció, ¿por qué verbo? Haré, ¿cómo podría cambiarle a este verbo? A ver, Adriana, ¿cómo sería? Por ahí lo estaba... Me ofreció, quería. Ya, me ofreció si quería, muy bien, me ofreció también, ¿no es cierto? Dice, mi hermano me ofreció que haría también, ¿no es cierto? Un pastel de chocolate, ¿sí? Entonces, si encontraba los ingredientes. Por ahí también lo podemos ir jugando con estos verbos. Listo. Y nos vamos a las 6 que dice que identifique los complementos indirectos en las siguientes oraciones, ¿sí? Y luego los sustituimos por los pronombres átomos. Entonces vamos primerito, dice, Margarita envió un regalo. ¿Para qué podemos complementar? Complementemos primero. Margarita envió un regalo, ¿para qué puede ser? Para su mamá. Para su mamá, perfecto. ¿Ya?
Margarita envió un regalo para su mamá. Entonces, al momento que yo cambio, ¿no es cierto? Sabemos que el complemento es, ¿no es cierto?, para su mamá. Entonces, ¿qué digo yo al frente? ¿Cómo hago Le el cambio? envió un regalo a su mamá. Correcto, ¿no es cierto? Yo puedo decir, Margarita le envió un regalo, nada más. Ya no digo para su mamá, solamente le digo le envió un regalo, ¿no es cierto? O les envío un regalo, ¿sí? Recuerde que ya le quito el complemento al momento de sustituir el pronombre, ¿sí? Ya no lo vuelvo a poner, solo le pongo que le envío. Margarita le envió o les envió nada más, ¿sí? Un regalo. Ya no le pongo para su mamá. Listo, vamos a la siguiente, dice, entregamos los premios. ¿A quién? Los entregamos Ya, pero primero el complemento. ¿Está bien lo que dice a los Sebastián? ganadores. Ya, les entregamos los premios a los ganadores. Listo. Y ahora sí lo que nos decía Sebastián, les entregamos los premios. Ya no decimos a los ganadores, simplemente les entregamos los premios, ¿no es cierto? Entonces ahí estoy yo cambiando esto por un pronombre átomo, ¿sí? Ya se sobreentiende ahí lo que usted está diciendo. Y en la última pregunta dice, reconoce los complementos directos en las siguientes oraciones y reemplaza por pronombres átomos igual. Listo, vamos a ver de igual manera. Dice, los pastores trasquilan, ¿a qué puede ser? A las ovejas. A sus ovejas o a las ovejas, ¿no es cierto? Realmente son a lo que ellos hacen, ¿no es cierto? Con tijeras afiladas, dice. Entonces, al momento de poner, ¿qué digo yo? Ya no vuelvo. Les trasquilan con tijeras afiladas. Correcto, las trasquilan, ¿no es cierto? Ahí digo, los pastores las trasquilan, correcto. Ahí utilizo el las, muy bien. Ya no digo ovejas porque ya el las estamos entendiendo que estamos hablando de las ovejas, ¿sí? Muy bien. Entonces serían los pastores las trasquilan, ¿no es cierto? Con tijeras afiladas. Ahí está el las en vez de las ovejas o sus ovejas. Dice, las niñas entregaron a los asistentes. ¿Qué puede ser? ¿Entregaron qué? ¿Qué pueden entregar? Las niñas. ¿Qué dijo Sebastián? Galletas. Galletas, listo. Las niñas entregaron galletas a los asistentes. ¿Y cómo quedaría? Las niñas con un pronombre. Les entregaron. Les entregaron. Las entregaron a los asistentes, correcto. Ahí utilizamos el las entregaron a los asistentes. Entonces ahí identificamos, ¿no es cierto?, el tema de los pronombres al momento de cambiar. Mire, cuando usted hace este cambio, ya no vuelva a poner el objeto directo o el objeto indirecto. Ya no se pone, simplemente el pronombre es el que reemplaza, ¿sí?, a este objeto para saber qué es lo que está haciendo. Ya se sobreentiende. Y la última parte es una autoevaluación, ¿sí? Que esa la tiene que hacer usted de acuerdo a lo que usted conozca. Váyase poniendo ahí lo que usted conoce. ¿Sí? Listo. Entonces ahí solamente vaya poniendo lo que... Entonces, mire, con esto vamos cerrando los temas que usted ha trabajado en todo lo que corresponde a esta unidad 2 del libro, tomando en cuenta que el libro solo tiene 4 unidades, ¿sí? Y estas 2 páginas también van a su portafolio. ¿Listo? Entonces, chicos, nos vamos a quedar hasta ahí y nos vemos de aquí. Por favor, no se olvide de conectarse a las 10:30 si es que la misa termina a esa hora y si no, apenas termine la misa. ¿Listo? Yo ya le hice una captura de pantalla de los chicos que están presentes y le vuelvo a tomar a registrar la asistencia en esa hora. Listo, chicos. Que tengan un bonito día y nos vemos ya a la siguiente hora. Chao, chao, chicos. Bye, Lizy. Bye. Chao. Dicen. Chao.